El activismo es una práctica que va integrando a cada vez más personas en sus filas, quienes día a día cuestionan la injusticia y la desigualdad en la que vivimos. Los y las activistas donan su tiempo, talento y energía para visibilizar las brechas a las que se enfrentan todos los días los diferentes grupos vulnerables alrededor del mundo. En México hay un grupo integrado en su mayoría por mujeres, que lleva más de 30 años haciendo visible una desigualdad de la que no se hablaba: la lucha de las y los trabajadores del hogar. Una lucha que, gracias a la conversación sobre su realidad, al activismo, a la organización colectiva y al diálogo, ha logrado incidir en políticas públicas para ir en conquista de sus derechos. Marcelina Bautista es activista y fue trabajadora del hogar mexicana durante más de 30 años. Es fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, AC, y del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, siendo la primera organización sindical que agrupa a personas trabajadoras del hogar en México. Participó activamente en la creación y aprobación del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado el 16 de junio del 2011 en Ginebra, Suiza. En 2021 fue incluida en la lista de 100 mujeres de la BBC, que reconoce a mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta sexta entrega de Revolucionemos Podcast, un espacio para divulgar la importancia e impacto de las organizaciones civiles en México y que es producido por Colonia Juvenil. Les saluda Israel Trejo y en este episodio tenemos también, como en todos los demás, una invitada especial. Me refiero a Marcelina Bautista, activista por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en México y fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, AC. Y bueno, Marcelina, bienvenida y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación para charlar con nosotros y con toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, igual por la invitación. Estoy aquí para platicar con ustedes con mucho gusto. Qué bueno. Y bueno, creo que podríamos iniciar un poco con tu historia personal, que está muy ligada precisamente pues, a tu trabajo como activista. Tú llegas ya hace varias décadas a la Ciudad de México pues, a trabajar como empleada del hogar. Y bueno, platícanos un poco cómo eran en ese entonces las condiciones en las que estaban las trabajadoras del hogar pues, en México en general. ¿Y qué fue lo que te impulsó de pronto para un día decir, a ver, tenemos que empezar a organizarnos para cambiar precisamente esta situación? Cuando yo empecé como trabajadora del hogar, pues la situación de precariedad dentro de los hogares pues no ha cambiado tanto, ¿no? La discriminación que sucede dentro de los hogares tampoco ha cambiado. Entonces, pues me vi con muchas desigualdades, con mucha falta de oportunidad, porque trabajar en un hogar no es avanzar en lo profesional y tampoco en lo personal muchas veces. Cuando yo empecé a trabajar, cuando llegué a trabajar en la Ciudad de México, tenía 14 años. Y bueno, pues el trabajo que encontré fue el trabajo en el hogar. Pues no me gustó mucho por muchos motivos, ¿no? Por cuestiones culturales, por cuestiones dejé a mi familia en Oaxaca, vine a un lugar donde no era mío, una familia que pues no era mía, una cultura que por supuesto no era mía. Muchas veces trabajé con personas judías, entonces tenían muchísimas otras costumbres que la nuestra, ¿no? Entonces, cuestiones así me sucedieron al principio y pues a los 17 años yo tuve como mayor oportunidad de aquella aspiración que tenía, ¿no? De aprender, de seguir estudiando, de poder también apoyar económicamente a mis papás, y entonces yo pude encontrar personas, grupos para hablar sobre la situación del trabajo del hogar,
y entonces a partir de ahí empecé a ser no solamente, no activista como trabajadora del hogar ni en la causa, sino más bien un poco como pasé mucho proceso de preparación, digamos, sobre lo que hoy soy, ¿no? O lo que podía hacer mucho después. Y entonces, pues sí me encontré como en varios momentos de reflexiones, de también de qué poder hacer en el futuro. Y a partir de ahí fue que se fue dando los momentos, los espacios, y en 1988 participé en el Encuentro Latinoamericano de Trabajadoras del Hogar, en donde México pues era un país como bastante nuevo en empezar a organizar trabajadoras del hogar, y pues una de ellas era yo. Entonces el aprendizaje que obtuve en este encuentro de muchos otros países pues fue enorme para mí, porque eso me dio pauta, ¿no? Para poder un poco mirar hacia lo que podía hacer en el futuro conmigo y con las trabajadoras del hogar. Y pues pasaron muchísimos años. Después fue que fundé CASE con el objetivo, ¿no? De poder también reivindicar los derechos de nosotras como trabajadoras del hogar, de poder hablar sobre la sensibilización, no sobre todo la revalorización social y económico del trabajo del hogar, y especialmente incidir para ganar derechos como trabajadoras del hogar. Mira, me parece que mencionas algo interesante que tiene que ver con la discriminación que de pronto sufren las trabajadoras del hogar, creo yo, porque hay como una idea, un imaginario de que todo lo que tiene que ver con lo doméstico pues no necesita como de especialización o aprendizaje o ese tipo de cuestiones. En este sentido, tú te involucraste, digamos, mucho con algunos grupos, y empezaste a pues obtener como información sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Pero ¿qué pasó con tus compañeras? ¿Fue complicado de pronto platicarles de esto y que asumieran también esta causa y eliminar como estos imaginarios que hay sobre el trabajo doméstico, y que se convencieran de que había motivos para buscar más derechos? Pues no es asunto fácil. Es muy complicado porque precisamente está como en el radar de la gente, en la conciencia de las personas, de que eso pues es como un trabajo que le toca a las mujeres, un trabajo dentro de los hogares que pues nadie está pensando que puede suceder. Somos mujeres con necesidades pues muy presentes, ¿no? Muy de sobrevivencia de todos los días, y obtienes un pago de ese día, y ese es el dinero que vas a gastar ese día. Entonces eso es un poco como también lo que empuja mucho a las trabajadoras del hogar, no importarles mucho a que la prioridad es organizarse para mejorar su condición de trabajo y de vida, ¿no? Eso no lo tiene claro la gente. Por el otro lado, pues está esta idea de que por qué organizarse, y organizarse pues es solamente estarse maleando o estar también perdiendo el tiempo. Entonces esas ideas de trabajadoras y personas empleadoras también hace que sea también un trabajo tan invisible en la sociedad y desvalorizado, y especialmente no esta idea que se tiene del trabajo de las mujeres que no vale, que no es importante, y peor, ¿no? Si uno realiza el trabajo del hogar. Entonces pues las trabajadoras del hogar, y por eso también creo la importancia de que quien haga activismo y quien pueda representar y ser voz de alguien tiene que ser experta y tiene que haber aprendido muchísimo sobre lo que va a hablar para poder convencer. Entonces, esta parte de la incidencia no solamente se incide en lo político, se incide en las personas, se incide en este caso en las empleadoras, en las mismas amigas,
¿no? Porque yo puedo tener a lo mejor muchas amigas, pero no todas piensan igual que yo y no todas pueden estar pensando en que organizadas vamos a poder mejorar nuestras condiciones, y por eso es una situación muy, muy difícil, y quien organiza y quien puede hacer algo en este sentido, pues tiene que estar bastante convencida, tiene que saber mucho de lo que va a hablar, y también de que tenga la capacidad también de que la persona que está del otro lado se comprometa al trabajo, se comprometa a la lucha, se comprometa a que también su situación, si ella hace algo, va a cambiar, ¿no? Que contribuya a ese cambio que se necesita. Entonces, pero quien es la activista, quien es la organizadora, tiene pues la mayor parte del trabajo que pueda también lograr, ¿no? Organizar, y que también eso va a ayudar y va a decir que lo que estás haciendo te va a llevar por los años. En el caso de CASE llevamos 22 años, y la verdad es la lucha de todos los días, no es solamente un rato y después volver o esto. Entonces nosotras hemos pasado por muchas dificultades, no solamente en organizarnos como trabajadoras del hogar, sino también en contar con los recursos materiales y económicos para llevar a cabo una organización, porque pues no se hace de gratis muchas cosas. Hay muchas voluntades, pero también aprendimos las trabajadoras del hogar que no podemos tampoco vivir de las voluntades ni las personas que van a contribuir contigo. Entonces es una lucha bastante complicado, ¿no? Entonces justamente es eso, ¿no? Convencer a las trabajadoras y que se vuelvan líderes de su propia causa también es muy importante, ¿no? Y es el trabajo que CASE ha hecho siempre con las trabajadoras del hogar. Me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca precisamente de la fundación del centro, porque me parece es un paso importante precisamente para tener no solo incidencia personal, sino incidencia política, ¿no? Y que empiecen a cambiar las cosas. Y esto te lo pregunto pues porque seguramente nos va a escuchar gente o colectivos que están interesados en iniciar alguna organización o algo por el estilo. ¿Qué tan complicado, qué resistencias han encontrado en todo este proceso pues ya de formalizar esta lucha organizada y empezar precisamente a tener ya incidencia sobre la política pública, ¿no? Para cambiar las cosas? Sí, en el año 2000, como te comentaba hace rato, yo empecé a la formación, digamos, de liderazgo político prácticamente en el 88, aunque cuando yo empecé a trabajar como trabajadora del hogar a los 14 años, pues tenía como muchas inquietudes y muchas inconformidades con cómo se daba el trabajo que yo estaba realizando, porque yo tenía 14 años y estaba realizando un trabajo desvalorizado, un trabajo que sacaba adelante a mis empleadores, pues yo no podía salir adelante, ¿no? Que las mismas personas empleadoras abusan de las condiciones de quienes hacemos ese trabajo, porque se tiene esta idea de que quienes realizamos el trabajo del hogar somos pobres, somos indígenas, somos las mujeres, el trabajo que realizamos está estigmatizado y por muchas, por las mismas mujeres incluso, y la sociedad mira a este sector como que no tan importante, y empiezo por las leyes, ¿no? Por muchos años la Ley Federal del Trabajo no protegió nuestros derechos, y que lo que había era con base a las voluntades de las personas empleadoras, y quienes también nos empleaban pues eran los legisladores, y no se les imaginaba que tenían que legislar por nosotras, ¿no? Por nuestros derechos, o simplemente pensar en sus trabajadoras. Pero entonces es ahí donde hubo esta oportunidad de nosotras, de poder hablar sobre el valor del trabajo del hogar, sobre la importancia de ese trabajo para cada persona
y que las mismas trabajadoras del hogar, si no luchaban por su causa, por sus derechos, no podía nadie hacerlo. Y eso es un primer paso que nosotras dimos. El primer paso es hablar de nuestra propia causa y tener nuestra propia voz para eso, porque alguien tendrá mucha voluntad, pero a veces se gasta mucho dinero, no se logra la causa de alguien que no eres tú, ¿no? Entonces eso fue lo que nosotras vimos, por eso también uno de nuestro trabajo fue mucho hablar de que nosotras tuviéramos voz, que a nosotras nos escucharan, que nuestra situación no lo vivía a lo mejor alguien que sí estaba muy interesado en ayudar o en crear una organización, en luchar, pero no es la que habla, no es la que está pasando todos los días la problemática de violencia, de acoso sexual, de acoso laboral, de bromas, de chistes y de un trabajo que a lo mejor saca adelante una familia, pero esa misma familia es quien estigmatiza, quien desvalora, quien puede hablarte con nombres despectivos y gritarte porque pues te dicen que eres de su familia, pero en el trato y en el pago y en los derechos pues no te corresponde nada. Entonces para nosotras era muy importante hablar por nosotras mismas y nos llevara tantos años fuera. Y creo que eso fue lo que nosotras demostramos. Después de 22 años, hoy contamos con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Convenio 189 y somos un movimiento que está avanzando y que seguramente tardaremos muchos años en avanzar porque, como te decía hace rato, tenemos mucha voluntad de trabajo y la muestra es que avanzamos pero muy lentamente porque faltan recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales y cada vez que eso tenemos la oportunidad de tenerlos, avanzamos a 10, ¿no? A 20 años. Entonces, para nosotras es muy importante obtener recursos, obtener aliados, porque tenemos que usar esa parte que lo tenemos en un momento que no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? A veces tenemos recursos que son proyectos por un año y hay que hacer muchísimo en ese año y aplicar ese recurso en ese año porque otro año no sabemos si lo vamos a tener. Y entonces tenemos que ser bastante estratégicas también, ¿no? Entonces, es saber cómo utilizar esos recursos económicos, materiales, humanos, y entonces, pues también ser como muy estratégica en muchos sentidos. Platícanos un poquito más del convenio 189, porque me parece que es importante, ¿no? Porque es importante para la lucha que ustedes están abanderando, en términos de que sienta una base pues para empezar un camino de encontrar más derechos, ¿no? Sí, el convenio 189 es la norma internacional que se discute en la Organización Internacional del Trabajo de manera tripartita y pues para responder, ¿no? A estas necesidades de las personas trabajadoras a falta de leyes en sus propios países y los convenios ayudan a empujar los cambios legislativos que se necesitan. Y bueno, lo que sucedió con las trabajadoras del hogar es que desde la región latinoamericana, una de las cosas que nosotras descubrimos o teníamos que descubrirlo o teníamos que proponerlo era una norma internacional porque nos veíamos organizándonos muchísimos años atrás como los países de Sudamérica, ¿no? Que llevan años en la sindicalización, en la organización, en cambios de leyes y todo, pero no se logró más hasta que llegó el convenio 189. Entonces, para nosotras, pedir que la organización internacional tenía que crear un convenio porque
o de otra manera en nuestros países no estábamos avanzando. No estaba habiendo cambios en las leyes y casi la mayoría de los países de América Latina estamos en un apartado especial. Y no es lo delicado que estemos en un apartado especial. El problema aquí es que los apartados especiales no progresan, no cambian, no avanzan como la Ley Federal del Trabajo o como la misma ley, ¿no? Y entonces se logra que en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo se incluya la discusión de este tema y pues participamos, ¿no? Nos unimos los 5 continentes de trabajadoras del hogar y pues nos sentamos con los gobiernos, los empleadores, a discutir la creación de un convenio y entonces con nuestra experiencia en cada región pues se crea el convenio 189 que tiene 32 artículos donde se reforma pues o mejor dicho donde especifica nuestro trabajo, reconoce el trabajo del hogar como un trabajo, reconoce cada uno de los derechos de las trabajadoras del hogar, que también lo tiene cualquier persona trabajadora y nos ve como cualquier persona trabajadora, no porque trabajemos en casa tengamos menos derechos, sino más bien somos parte de todas las personas trabajadoras y debíamos de tener los mismos derechos. Como hogar hay algunas especificaciones, pero eso no cambia que nuestros derechos sean diferentes, sino más bien la aplicación es la diferencia, ¿no? En comparación con otro trabajo. Y bueno, en México o en América Latina se ha ratificado el número la mayoría de los países han ratificado en comparación con otras regiones del mundo y México nos tardamos 9 años para la ratificación de este convenio que por fin se depositó en la OIT en el 2020, después de 9 años que luchamos todos los días, ¿no? Para que se ratificara este convenio. Incidimos en todos los espacios, ¿no? Para poder también enseñar que el convenio 189, incluso no llegábamos en el Senado y pues no conocían qué era el convenio 189 o en la Cámara de Diputados. Entonces poco a poco logramos incidir y hablar con todos los grupos parlamentarios y de repente era un evento, un foro, una conferencia, unos talleres, entonces fue que logramos que los grupos pudieran también aprender de este convenio y aprender que las trabajadoras del hogar hemos enseñado que solamente luchando se logra pues todos estos derechos que tenemos por ley, pero que tampoco la ley lo ha previsto para nosotras. Así que el convenio 189 ayudó mucho a México para que los cambios de la Ley Federal del Trabajo o la Ley del Seguro Social pudiera estar un poco más apegado a ello, ¿no? Acabas de mencionar que hay mucho desconocimiento en torno a este convenio y de verdad que en ese sentido yo me sumo también a lo mismo. Y en ese sentido, ustedes ya se están organizando para hacer escuchar su voz, como lo decía hace rato, pero ¿de qué manera el resto de la sociedad podríamos involucrarnos digamos, para apoyar precisamente esta búsqueda de derechos que ustedes llevan haciendo ya desde hace varias décadas? Sí, creo que cada sector está luchando por su causa y pues es también de admirar y es de entenderlo. Sin embargo, las alianzas es muy importante, ¿no? Las alianzas que nosotras podamos hacer con otros grupos, con otras personas, con las universidades, con el mismo el Estado, pues ayuda, ¿no? a poder avanzar en esto. Sin embargo, hay momentos en que la lucha se queda sola o en que la causa o en el que la implementación de las leyes pues se quedan ahí porque no hay más difusión en ello, ¿no? Entonces, nosotras siempre hemos tenido la oportunidad que los medios cubran nuestras acciones,
demandas y que también siga esta lucha que hemos llevado a cabo por 22 años. Entonces, los medios de comunicación han contribuido mucho para que nosotras estemos ahí en la boca o en el radar de la gente todos los días, porque todos los días estamos haciendo cosas. Todos los días las trabajadoras del hogar estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos proponiendo, estamos incidiendo. Entonces todos los días estamos en un espacio haciendo lo que nos toca y lo que creemos que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, para la Ley Federal del Trabajo teníamos una Carta de Derechos. ¿Y por qué la Carta de Derechos? Porque nos decían las empleadoras, es que ustedes no tienen derecho, no dice nada la ley. O los mismos otros colectivos nos decían, ¿por qué las chachas ahora se quieren organizar? ¿No? O las mujeres feministas que nos contrataban decía, pues ahora van a hablar, ahora esto, ahora el otro. Entonces nos veíamos la verdad como sin respaldo de nadie, ¿no? Ni de mujeres feministas, ni de colectivos. Los sindicatos decían que no podían organizarnos porque éramos un sector disperso y no podíamos firmar contrato y demostramos que sí podemos organizarnos, demostramos que sí podemos firmar contrato. Entonces tenemos contratos, hicimos un estudio entre las mismas trabajadoras del hogar y creamos nuestro propio tabulador de salarios que le permitió a la Comisión de Salarios Mínimos definir un poco el salario mínimo profesional de las trabajadoras del hogar. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Cómo las alianzas permiten también concientizar, porque quien llega para aliarse contigo es que ya tiene clarísimo que también le toca hacer cosas y que también quiere contribuir y que también está con tu causa y viene del otro, de este lado para luchar. Entonces es lo que nos sucedió a nosotras y por eso es para nosotras tan importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los sectores que empiecen a organizarse entendamos que no es fácil empezar esta lucha y hay que ayudar a que se fortalezca, ¿no? Muy bien, oye, de verdad te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos para precisamente compartir su visión de las cosas y en espera de que este podcast ayude también a sensibilizar sobre todo a su búsqueda de derechos, sobre todo a su causa. Y bueno, no me gustaría despedirte sin que invitas a la gente a que busquen al centro, vean todo lo que hacen, porque hacen varias cosas y que, bueno, entiendan un poco lo que están haciendo y la lucha diaria que están haciendo, como decías hace un momento, ¿no? Claro que sí, seguimos en la lucha a nivel nacional, somos el Centro Nacional para la Capacitación Profesional de Liderazgo de las empleadas del hogar, que busca sensibilizar a la sociedad, especialmente a las personas empleadoras, para que respeten los derechos que ya avanzaron para las trabajadoras. Síganos en nuestras redes sociales por Instagram, por Twitter, por Facebook, por nuestras páginas de página web, y nos pueden encontrar en todas nuestras redes como case.mx y la página web es case.org.mx, y pueden encontrar en nuestra página el tabulador de salarios, los tipos de contrato y manuales de empleadores, manuales de cartillas de derecho de las trabajadoras del hogar y pues otra información que nosotras estamos ahí generando. Estamos trabajando, formando unas compañeras de San Luis Potosí, estamos a nivel nacional con 10 estados ya preparando a las compañeras para que hagan liderazgo en sus estados y puedan incidir con la nueva agenda nacional por un trabajo digno para las trabajadoras del hogar. Entonces, ahora, después de una agenda de derechos, ahora tenemos una agenda
nacional de personas trabajadoras del hogar, que una de ellas es trabajar sobre pues la nueva concepción del trabajo en el hogar y este cambio cultural que se necesita hacer para que se respeten los derechos de las trabajadoras del hogar y que también las personas empleadoras no tengan miedo que nosotras estamos exigiendo nuestros derechos, más bien debemos organizarnos ambas partes para que las dos personas que vivimos bajo un mismo techo tengamos pues las mismas oportunidades, a lo mejor en diferentes formas, pero no debe de haber desigualdad y discriminación para ello. Muy bien, pues te agradezco nuevamente por esta charla y pues muchas gracias y éxito con todas sus iniciativas de aquí al futuro. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y dejo el número telefónico también 5510-66-2703 para la asesoría laboral para empleadoras o personas trabajadoras del hogar. Hasta luego, un abrazo a todas. Gracias a ti. Únete a la charla